el proceso que se está viviendo desde el 1 de julio, lo que está sucediendo con la revista Proceso desde el día de ayer, que también tiene que ver con esta nueva era, nueva etapa, y lo que esperamos también de el periodismo en los próximos meses y años. Voy a partir de 3 elementos. Yo creo que, en primer lugar, lo que está modificándose radicalmente en el país desde hace ya por lo menos 3 años, 2015 a la fecha, es una actitud de las audiencias y de los lectores frente a los contenidos de los medios de comunicación en general y en especial frente a los contenidos de los medios informativos en especial, ya sea impresos, ya sea electrónicos, ya sea digitales. Es, en algún libro por ahí lo mencioné como una rebelión de las audiencias, es salir de ese estado siempre de silenciamiento o de actitud apática que a través de las plataformas digitales ha permitido que el verdadero objetivo de nuestro trabajo, que son los lectores, son los ciudadanos, aparezcan, nos enjuicien, nos critiquen, a veces con exageración, a veces con ponderación, pero creo que a los 3 nos ha tocado que en la gran mayoría con mucha solidaridad y con mucho apoyo, porque efectivamente en estos años el periodismo crítico no ha sido muy fácil ni muy amable o amigable para ejercerlo, ¿no? Estamos en una de las peores épocas para el ejercicio periodístico en México, desde hace unos 18 años, de 2000 a la fecha, suma más de 160 periodistas asesinados, y hay un fenómeno de periodicidio o de periodistas asesinados en el país desde entonces a la fecha. Y lo peor es que ninguno de estos casos, salvo 1 o 2, se ha resuelto de manera satisfactoria. Hay un elemento de violencia también frente al ejercicio periodístico, en especial en el interior de la República, en los estados en donde hay un fuego cruzado entre la intolerancia del crimen organizado y la intolerancia de los poderes económicos y políticos que generalmente coinciden. Entonces, estamos en un primer escenario. Yo creo que no podemos pensar en el periodismo de los próximos años sin pensar en la actividad y en la reacción de las audiencias y de los lectores. Y eso está obligando también a muchos medios y a muchos de nosotros, los periodistas, a dejar de pensar de que el único interlocutor de nuestros textos, de nuestro trabajo, de nuestro devenir diario, es el poder político. Durante muchos años, y eso lo dijo muy claro Julio Scherer, y también lo escribió y lo expresó Miguel Ángel Granados Chapa, también Manuel Buendía en sus extraordinarios textos sobre talacha periodística, que son muy divertidos, por cierto, y que creo que es necesario recuperar. Además, Manuel Buendía tenía ese gran atributo de no solamente estar muy bien informado, sino de ameno. Pero desde entonces a la fecha, desde hace más de 40 años, el diagnóstico de esa generación de periodistas era que esta relación de simbiosis entre el periodista político y el poder era demasiado enfermiza, porque te llevaba más a pensar en la reacción del poder, en lo que el poder político podía tener y podía ejercer, y cada vez menos en los lectores, ¿no? Entonces, tu credibilidad o tu ejercicio profesional estaba en relación con tu capacidad de ser citado en las oficinas de prensa oficiales, de ser amigo de los políticos,
o enemigo incluso de los políticos, porque eso también te daba un estatus, una jerarquía, y se pensaba cada vez menos en las necesidades de información y de análisis de los propios lectores. Eso evidentemente va a seguir, pero ahora va a seguir con menos probabilidades de éxito, porque si cumple su compromiso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de disminuir la partida de recursos federales para los medios, pues evidentemente el principal patrocinador de los medios, sobre todo impresos y electrónicos, va a dejar de ser el gobierno federal. Y los gobiernos estatales, pues de alguna u otra manera, tendrán que modificar esta actitud. Va a ser un periodo tenso, porque efectivamente hay muchas resistencias en el medio, en los medios también. Hay esta situación de tensión y de incertidumbre también en muchos medios periodísticos que pues nunca habían pensado que en algún momento pues el caudal de recursos del gobierno federal o de los recursos públicos iba o tenía que disminuir. Creo que todavía la medida es incompleta, no tenemos los detalles de la ley de comunicación social que hasta donde entiendo próximamente se va a dar a conocer. Y esta ley pues definirá las reglas del juego. Y en esas reglas del juego lo que creo que debe estar muy claro es que no solamente basta con disminuir, sino con desconcentrar la enorme cantidad de recursos que se le han destinado a un puñado de medios en realidad. Es decir, el 60-70% del presupuesto público de comunicación social se ha destinado a un puñado de 9, 10 medios en un país donde hay 1,500 periódicos, muchos de ellos con un solo lector, el gobernador o el alcalde en turno, ¿no? Pero de ese 70% que se concentra, pues una buena parte, casi el 40%, está concentrado en 2 televisoras, en Televisa y en TV Azteca. Y ya le toca un cachito por ahí a Imagen TV, que ahora ya es la cadena nueva, ¿no? Muy rezagada ante Televisa y TV Azteca, que durante 20 años fueron el duopolio, que se repartían 70-30 todo el mercado de audiencias, de publicidad, de contenidos, etcétera. Las estaciones de radio, no todas, solo unas 4 o 5, y por ahí algunos periódicos que en realidad son periódicos capitalinos, ¿no? No tienen una dimensión nacional como necesitaría un país como México, un país con la complejidad de México. Entonces, la desconcentración también de los recursos públicos destinados a la prensa y a los medios en general, creo que también tendría que plantearse como un proceso de democratización del recurso público y del debate público. Tenemos un debate público y periodístico demasiado achilangado, demasiado concentrado en la dinámica de la Ciudad de México, pensando que es todo lo que refleja el país. Para ponerles un ejemplo, la caravana migrante. Solo hasta ahora que llega a la Ciudad de México la caravana migrante y empieza a llegar de manera fragmentada, se vuelve un tema de importancia nacional, o al menos de importancia para los principales periódicos nacionales, cuando el tema se estaba gestando desde hace más de un mes, desde el 3 de octubre, que fue la convocatoria para salir de Tegucigalpa, perdón, de San Pedro Sula, el 12 de octubre. Y otros asuntos, muchísimos, es decir, la violencia que a veces se reporta de otros estados, se reporta como si los bárbaros estuvieran en otros estados, ¿no? Ahí en Tamaulipas, pobrecitos, ahí en Guerrero, o ahí en Tijuana, ¿no? O en Ciudad Juárez. Y cuando la violencia ya está en la Ciudad de México, pues la cobertura es bastante sesgada o bastante incompleta, ¿no?
Entonces, ese proceso de descentralización y democratización de los recursos públicos y de la cobertura periodística va a ser pues cada vez más necesario, ¿no? A lo mejor se hará de manera horizontal, es decir, desde la sociedad y no desde una autoridad o desde una decisión de gobierno. Yo creo que eso va a ser lo fundamental. Y el tercer eje, que creo que va a seguir con sus luces y sus sombras, es algo que Julio Hernández y un servidor hemos vivido pues, de manera intensa en los últimos años, 3 años, 4 años. La única transición real que ha habido en este país es de los medios analógicos a los medios digitales. Es un fenómeno, yo le llamo también no solo el fenómeno de la rebelión de las audiencias, sino el fenómeno de destape, o sea, es una cosa impresionante. La deserción de lectores a los periódicos, a las revistas, a los libros, es cada vez mayor. Y es también muy grave la deserción de los radioescuchas. Quizá la radio no ha sido tan afectada, aunque sí tiene una afectación fundamental de disminución de audiencias, y ya no digamos la televisión abierta, ¿no? Que a la televisión abierta le toca el doble fenómeno, no solamente lo dejan de ver, o aunque la vean, ya no le creen, ¿sí? Entonces pasan los fenómenos que han sucedido durante los últimos 2 años, ¿no? Cada campaña de miedo, de pánico que emprenden las televisoras, pues resulta el efecto inverso, ¿no? Lo acabamos de ver con la consulta del nuevo aeropuerto, ¿no? Pánico antes de la consulta, pánico después de la consulta, y ahora resulta que pues estoy viendo la información que me mandan, que el peso ya del dólar ya está en 19.45 y que la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó. Entonces, ¿dónde estaba el apocalipsis? ¿No? Entonces, ese tipo de sobredimensionamientos, pues ya no sirven, porque aunque tenga el poder la televisión de llegar a prácticamente todo el territorio nacional, ya no tiene la capacidad de moldear los miedos o los gustos o la percepción de la sociedad. Y eso explica en buena medida pues, la victoria de López Obrador y de Morena este 1 de julio. Fue una victoria hecha en contrasentido o en contra del gran consenso que nosotros observamos en la mayoría de los medios, ¿no? Que pues en el caso de los medios electrónicos evidentemente estaban a favor de José Antonio Meade, candidato oficial, que tuvo el 13% de la votación, que fue el que más gastó en términos de recursos públicos y de publicidad. Y ahí en una minoría Anaya y López Obrador, que se mencionaba porque era inevitable no mencionarlo, estando siempre a la cabeza de las encuestas. Lo que a mí me preocupa de este proceso es que hay muchos periodistas que están llegando tarde a esta transición y que están llegando con muchas resistencias. Hablo de periodistas y de medios, ¿no? Y esta resistencia y seguir pensando que la digitalización y las redes sociales son una moda, pues es bastante naif, la verdad, o sea, bastante negativo, porque el espacio que los periodistas profesionales dejan de ocupar en las plataformas digitales, las están ocupando, pues no periodistas, auténticos payasos o vendedores de mentiras. No quiero mencionar a nadie, pero pues ustedes ya saben la cantidad de youtuberos y de plataformeros, en fin, que se hacen pasar por periodistas y que no son periodistas, en realidad son pregoneros de sí mismos, es decir, no hay el menor rigor periodístico, no hay un tono de reflexión y de sustentación de lo que se dice, sino simple y sencillamente una constante
llamado a llamar la atención, a conseguir viralizar sus videos o sus intervenciones y a precarizar el periodismo. Es decir, la sombra, la verdadera sombra, o el lado oscuro de este proceso es la precarización del periodismo a través de las redes sociales, ¿sí? La falta de profesionalización. Entonces yo creo que ese es el gran reto que vamos a vivir en los próximos años. Incidir en las plataformas digitales para hacer lo que sabemos hacer y entender también la dinámica, el lenguaje, el sentido de la oportunidad, de la instantaneidad, de la hipertextualidad de esas redes sociales. Es decir, seguir todavía en la ortodoxia de lo que debe ser el periodismo desde la plataforma de medio impreso, medio electrónico, pues no nos va a servir de nada, ¿no? Sobre todo a los periodistas que nos formamos en la vieja escuela, o sea, o en las escuelas, en la tradicional escuela del periodismo impreso. Esa resistencia le está haciendo mucho daño al periodismo, no solamente, no a las plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que va a ser mucho más necesario cada vez más que las escuelas de periodismo y de comunicación dejen de venderle inventos a los alumnos y los formen realmente para ser profesionales de la información en las plataformas digitales y no meramente community managers o publirelacionistas o vendedores de shampoos o de pendejaditas en Instagram. Es decir, la precarización de la comunicación y del periodismo es realmente grave, ¿sí? Entonces, démosle a ese proceso un sentido y una dignidad. En fin, no quiero extenderme mucho, planteo estas tres tendencias como creo yo las que vienen o las que veo presentes y pues aquí les dejo a Julio Hernández. O sea, ya. Por orden. Bien, muchas gracias. Gracias por su presencia en esta noche. A mí me parece que dentro de las reformas que se han intentado en México, con todo el juicio negativo que podemos tener sobre ellas, algo a lo que el propio Peña Nieto no se atrevió fue a intentar acercarse a una reforma de los medios de comunicación. Todo puede estar sujeto a cierto intento de reforma, modificación, maquillaje, pero la relación histórica de complicidades, de entendimientos, de negocios con las élites del poder mediático, eso ha resultado absolutamente intocable. Hoy estamos en presencia de un momento en el cual la vehemencia electoral, la vehemencia en el deseo del cambio, en la esperanza, en la expectativa, está chocando con el necesario análisis frío y documentado de los que desde mi punto de vista son evidentes retrasos, distorsiones o incluso abandono de compromisos en este tramo tan peculiar que hemos tenido de la política mexicana, que es la invisibilidad de un ocupante de Los Pinos que lo que quiere es evadir cualquier sitio público real y que lo que trata es de escabullirse lo más rápido que pueda y echar toda la basura de la corrupción, de los juicios pendientes, de los procesos de su camarilla, echarlo abajo de la alfombra de la tersura, de la transición de terciopelo de la que se ha hablado. Y al mismo tiempo hemos tenido un presidente electo que a las 48 horas de haberse dado el histórico triunfo, estaba ya ejerciendo un poder político. Con frecuencia nos reprochan y nos dicen, denle oportunidad a López Obrador, espérense a que tome posesión, todavía no llega al poder. Eso no es tan sencillo. Los periodistas vemos y observamos hechos políticos, más allá de si se tomó posesión o no. El hecho político de qué se negoció y cómo para el Tratado de Libre Comercio,
Ahí se ejerció un poder político. Hoy lo que estamos viendo respecto a la manera como se trata de sobrellevar la carga impositiva de Donald Trump para que nos convirtamos en la policía migratoria en México, es parte de un acuerdo en el cual las posturas de López Obrador y de Peña Nieto son relativamente convergentes. Peña Nieto que ya se va, López Obrador que propone desarrollo económico en el sureste para que puedan llegar los migrantes, establecerse con empleo, con servicios médicos, servicios educativos, pero que en el fondo es aceptar que estamos convirtiendo el sur de México en el confinamiento para los migrantes centroamericanos. Todo esto se da en un proceso en el cual la historia de los cambios que no tienen sustento en organización política y social real, no electoral, desde mi punto de vista, corren el riesgo de quedar solamente, finalmente, en los propios arreglos cupulares y no en la esencia y la trascendencia que todo mundo podría desear. Me refiero específicamente a que se corre el riesgo también de que en estos momentos en los que se plantean cambios en la ley de comunicación social, que haya menos presupuesto público para los medios de comunicación, a mí me parece plausible, es correcto. Siempre hemos peleado muchos para que el presupuesto público para medios de comunicación no se ejerza con sentido de castigo a quienes critican y de premio a quienes alaban. Es la relación histórica del poder y del periodismo en México. Pero se necesita mucho más que esto. Me preocupan menciones hasta ahora no desmentidas, publicada por la columnista Marta Anaya en el Heraldo de México, Marta Anaya normalmente muy bien informada, de que la noche del 2 de julio, del 1 de julio, para amanecer 2 de julio, quienes estuvieron en la casa de López Obrador, una casa pequeña donde no cabe mucha gente, pues que hayan estado los máximos directivos de Televisa, de Televisión Azteca y de Imagen, invitados a la reunión de la noche de la victoria política. Acaba de pasar ahora la renovación de las concesiones para Televisa y Televisión Azteca. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿De qué manera? Sí, pagaron lo que se debía pagar, se cumplen los preceptos legales, pero cuando veo, y de eso he escrito para la columna de mañana en Astillero, yo quisiera ver a López Obrador en traje de combate, pero no contra una revista históricamente crítica, no contra una portada que puede tener errores o no de edición. Me gustaría verlo en traje de combate contra los intereses de la élite mediática, de los verdaderos jefes, de los contubernios que han mantenido en México inhabilitada la percepción adecuada de las cosas. En México hemos vivido durante mucho tiempo, y sobre todo en Televisa y en Televisión Azteca, el secuestro de la opinión pública, porque ahí nunca se ha reflejado de manera proporcional lo que es la sociedad mexicana. Hay nóminas de opinantes casi consentidos, una nómina dorada, que son los mismos que pasan de radio a televisión, de una estación a otra, de un espacio a otro, opinando más o menos lo mismo, y esos medios ocultando, dejando a un lado la opinión de cuando menos en anteriores elecciones la mitad de la sociedad mexicana que opinó de manera distinta y que nunca ha tenido representación real en los debates, en las discusiones hasta ahora, que la fuerza de la realidad nos está llevando a tratar de abrir esos espacios. Pero desde luego que la lucha de fondo va más allá de los meros efectos monetarios. No es solo el manejo de los recursos para la publicidad, es la relación con la élite dominante de los medios de comunicación. Hoy mismo, de repente, así como que era Condorito el que salía con un recuadro que decía plop, así la crisis del aeropuerto hizo plop. Se acabó. No pasó nada, pero nada. Hoy los representantes de los consorcios constructores de Texcoco ya dijeron que están de acuerdo
en que no se construya en Texcoco y se construya en Santa Lucía. Y los cientos de millones y miles de millones y la crisis y las demandas judiciales y la crisis y no sé cuántas cosas se arreglaron hoy durante 2 horas en las que hubo una reunión de López Obrador con estos grupos que ¿qué negociaron? Fueron a negociar a decir, está bien, perdemos miles de millones de pesos, pero el patriotismo nos hace aceptarlo y se acabó. Pues no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener en el futuro? ¿Qué negocios podemos arreglar más adelante? Así ha sido la historia de este país, a menos que ahora, por un soplido mágico, con una varita de mago, las cosas cambien en México. Pero si esos acuerdos están significando solamente cambios cupulares, renovación de sistemas y formas de entendimiento con los poderes tradicionales, no creo yo que haya una profundidad en la transformación de nuestro país. Espero, deseo, impulso que así sea. Si yo critico es porque quiero más, no porque quiera menos. Porque quiero ver a un López Obrador activo, montado en su cuaco de batalla y tirando mandobles y sacando la lanza y la espada flamígera contra quienes corresponden, no contra Proceso, no contra otros medios. Porque a fin de cuentas, lo que también es importante, y a mí me parece que bien vale la pena subrayarlo, hoy nos enfrentamos a una nueva generación de verdugos del periodismo que en muchos casos ni siquiera conocen realmente el periodismo. Yo escucho ahora sentencias al cadalso y al paredón de personajes que me pregunto, ¿habrá escrito una nota? ¿Habrá hecho una cabeza? ¿Habrá cabeceado para una portada de una publicación? ¿Sabrá lo que es lidiar con los jefes de prensa? ¿Sabrá lo que es que llegue el jefe de prensa y te diga el camión que va a cubrir aquel asunto es el que sale aquí y te subes a este o te vas por tu lado? Y a ver cómo le haces y a ver qué mecanismo tienes para llegar hasta allá, donde además va a haber policías y guaruras, bla, bla. No, pues me subo en este camión. Y si me subo ya soy chayotero, ya soy un corrupto, ya soy un cómplice del periodismo, bla, bla, bla. Y dice, híjole, y toda la historia que ha habido sometida a ese paredón cívico de última hora de lectores que yo el otro día me encontré a alguien que me decía, oye, he leído columnas de quienes ustedes dicen que es un gran maestro, Granados Chapa. No le veo la grandeza. Nunca fue un crítico a fondo. Siempre estaba como por encimita, una prosa, bla, bla, bla. Maestro, pues es que no entendías el esfuerzo que tenía que hacer alguien como Miguel Ángel para conseguir que en los medios pudiera él escribir las cosas de tal manera que no se chocara, no lo corrieran, no entrara en conflicto y que se pudieran decir las cosas. Pues no, ahora la gente quiere ver, efectivamente, a estos youtuberos de última hora que sin ningún rigor periodístico, y a Genaro y a mí nos sucede que tenemos miles de visitas en nuestros esfuerzos de hacer análisis, videocharlas, comentarios fundados, centrados, lo mejor que podemos, pero ¡paz! Esa misma noche sale un youtubero que pone, Angélica Rivera fue vista en el Tenampa con copas de más. 1 millón de visitas, 500,000 de visitas. Y luego el efecto boomerang. Nos dicen, chayoteros, ¿por qué ustedes no denuncian lo de que Angélica Rivera andaba borracha en el Tenampa? Pues porque no es cierto, porque no hay evidencias, porque además el periodista no puede actuar de bote pronto, agarrar cualquier cosa, publicarla y decir, ya, aquí está la información. Pues no, el periodismo tiene reglas, tiene oficio y requiere de una seriedad profesional que por desgracia hoy está siendo avasallada por intérpretes políticos, por malabaristas de la opinión, que simplemente con la mano en la cintura dicen, ¿qué les diré? Negocia yate Emilio Azcárraga para correr a Loret de Mola. Y la gente se vuelca y opinan y dicen y critican y señalan y se está generando una especie de certeza envenenada y
adversa finalmente certezas en la gente. La gente está convencida de que hoy hay narrativas políticas que le son escamoteadas por los malvados del periodismo tradicional, cuando la neta es que sí le dieron un yate a Azcárraga. Y después se arma toda la cadena y todo el torbellino de opiniones y señalamientos. Y lo más impresionante es que luego los propios actores tradicionales de la política y del periodismo tienen que salir a desmentir. En relación con la información que sale en redes sociales, esta presidencia de Televisa informa que no se ha adquirido ningún yate, porque tienen que reconocer la fuerza de las redes sociales. Pero es una fuerza que, bueno, no sé lo que opinen ustedes, lo que opinen Genaro, Carlos, pero cada vez resulta más difícil la pesca de la información confiable, seria y sustentada en las redes sociales que nos han sido envenenadas, que han recibido la inserción de minas de mentira y de distorsión, que hoy yo era feliz e indocumentado. Yo era feliz con el Twitter anterior de hace, pues no sé, un año y medio, 2 años, no sé, en el que había mucha interacción, mucha opinión, mucha discusión. Ahora es una proliferación de insultos, de agresión, de proliferación, de acusaciones, y ahora el dardo favorito es chayotero. Ya cualquiera que diga lo que no opina el que está en el otro lado, eres chayotero, mano, sea lo que sea, y sin ningún reconocimiento de lo que es historia, oficio, experiencia. Y luego sucede, o al menos yo no sé, no, pero a mí que me dicen, así hubieras criticado a Peña Nieto, bueno, así hubieras criticado a Calderón, así hubieras criticado a Fox. Claro, ahora sí, porque ahora hay un novedurismo de no ver. La gente escribe, sí, pero nunca viste que eso se hacía cuando bla, bla, bla. Sí dices esto, pero no ves que pasa lo otro. Una cosa no excluye la otra, pero hoy se usan muletillas. Y desde luego, ni hablemos de los bots y de toda esa carga que existe en todos los partidos para impulsar opiniones, percepciones, tendencias de opinión y para contradecir e impugnar a las que no van con su sentido. Entonces, bueno, pues son algunas de las cosas. Para no cansarlos, le cedo ahora el micrófono a Carlos. Nada más. Perdón, Carlos. Aprovechando y además que estamos en redes, que ayer, con el episodio de la polémica por la revista, por la portada de la revista Proceso, circuló precisamente en Twitter y en Facebook y en YouTube una auténtica vacilada, mentira ridícula, que esto era resultado de la relación que tiene María Scherer con el señor Zavala, Juan Ignacio Zavala. Cuando yo lo vi, efectivamente siempre pasa esto, dices, no, pues es una volada, ¿no? Es una tontería. Pero cuando veo a periodistas serios, o que yo considero serios o serias, replicar esto, dices, bueno, que no pueden revisar el directorio de la revista y darse cuenta que ni María Scherer ni Juan Ignacio Zavala tienen nada que ver. Pero es exactamente la mentira que se autogenera por sí sola, ¿no? Una especie como de, pues como de alien que va creciendo de adentro de alguien y sale a morder. Efectivamente, yo creo que de 2016, triunfo de Trump, a la fecha, o sea, como que las redes sociales tienen dos caras. Las redes sociales del triunfo de Obama en el 2008 y luego del 2012 no tienen nada que ver con las redes sociales del 2016 y de ahora, que son las redes sociales del triunfo de Trump, del triunfo de Bolsonaro, del triunfo del odio, de la incapacidad del debate, de la polarización, este episodio de virulencia xenófoba contra los centroamericanos. Cuando uno lo analiza en términos numéricos, se trató de brotes de odio inducidos por cuentas falsas, por clásicas cuentas que se dedican a generar reacciones de odio. Aguas con eso, porque también vamos a necesitar muchísima sangre fría, claridad
y discriminación, en el mejor sentido del término, de lo que son personas o son simples cuentas automatizadas dedicadas a eso. Pero sí, eso va a ser el enorme desafío. Carlos. Ya jalo, lo solté y jalo, claro. Hola, ok. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a la Fundación Poniatowska por la invitación. Para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo esta mesa con Julio y con Genaro. Quiero empezar diciendo algo con mucha humildad. Yo no sé si yo califico realmente como periodista. Yo nunca he sido reportero. He editado algunos trabajos de periodismo, he coordinado algunas investigaciones. Mi trabajo de día a día es ser profesor de periodismo, pero le tengo demasiado respeto a la profesión como para colgarme la etiqueta de periodista sin matizar, sin adjetivar y sin aclarar que yo nunca he sido reportero. Dicho eso, me gustaría retomar una de las cosas que estaba diciendo Genaro respecto al hecho de que quizás esta es una de las épocas más difíciles para hacer periodismo en México. Hay un clima de múltiples hostilidades contra la prensa, llámese episodios de censura, episodios de violencia, episodios de descalificación abierta y muy agresiva. Todo eso es verdad, aunque ciertamente habría que decir que México nunca ha sido un país fácil para hacer periodismo, ¿no? Ahora, digamos, en un clima un poco más abierto, más libre, más democrático, tampoco lo ha sido, pero la verdad es que la hostilidad contra la prensa no es una novedad o una extravagancia de nuestra época, sino que ha sido en distintos grados una constante a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, lo que sí es una novedad de nuestra época es la calidad del periodismo que se está haciendo. Yo creo que nunca en México se había hecho tan buen periodismo, sobre todo periodismo de investigación, como el que se está haciendo ahora. Basta con revisar, digamos, un indicador, la presencia de México, de periodistas mexicanos o de medios mexicanos en los circuitos internacionales de premiación o de reconocimiento a las investigaciones periodísticas. Hace 20 años, México no figuraba. No había mexicanos en los jurados, no había mexicanos entre los concursantes y menos había mexicanos entre los premiados. De unos, no sé, 15, 10 años para acá, a lo mejor un poco menos, sí, de Fox en adelante, hubo un cambio monumental. Y ahora difícilmente se van a encontrar ustedes un premio o una reunión, un congreso de periodistas donde se reconoce el trabajo, digamos, de la investigación, donde no haya al menos un medio mexicano, una reportera mexicana, un proyecto hecho en México. Y creo que eso es muy notable. Es interesante porque no suelen ser investigaciones que se hagan en los medios tradicionales. Son investigaciones que se hacen más bien en medios alternativos, en medios que están un poco en los márgenes o incluso en casos extremos, investigaciones que se hacen desde la sociedad civil. No se hacen en los medios tradicionales que serían el hábitat natural para ese tipo de investigaciones. Y creo que ese es un comentario también interesante sobre pues el estado del periodismo, esta paradoja entre un clima de profunda hostilidad, pero por el otro lado, la realidad de un periodismo de una calidad que nunca habíamos visto. A esto creo que hay que añadir un contexto que no es nada más mexicano, sino global, el contexto de lo que se ha dado en llamar la posverdad. Y la posverdad tiene una diferencia fundamental con un fenómeno que conocemos de mucho tiempo atrás, que es la propaganda. Y la diferencia estriba, en uno y otro caso encontramos medios de comunicación, actores políticos, grupos organizados que tienen la deliberada intención de manipular, de engañar. Pero a diferencia de lo que ocurre con el caso de la propaganda, en la posverdad hay un elemento adicional. Porque cuando decimos propaganda, suponemos que la gente está siendo engañada contra su voluntad.
Pero eso no pasa con la posverdad. Cuando se hacen todos estos ejercicios de verificación, de fact-checking, se hacen a partir del supuesto de que las personas no quieren ser engañadas, de que las personas quieren conocer la verdad, la realidad, la información. Pero lo que hace tan problemática la posverdad es que a veces ese supuesto de que la gente quiere saber la verdad no se cumple. La gente empieza a consumir la información que transmiten los medios de comunicación, no para enterarse de la verdad, sino para ver corroborados sus prejuicios, para ver validadas sus emociones o sus sentimientos, para sentir que su identidad política está siendo reafirmada. Y eso nos abre un catálogo, un repertorio de problemas inéditos. Porque en cierto sentido, el periodismo se trataba de decir la verdad, de decirle por un lado la verdad al poder, pero por el otro lado también de decirle la verdad a la sociedad. George Orwell tiene esta clásica definición que dice: periodismo es decir lo que alguien no quiere que se sepa, todo lo demás son relaciones públicas o mercadotecnia. Martín Caparrós hace algunos años le hizo como una torció un poquito la definición y dijo: periodismo también es decirle a la sociedad lo que la sociedad preferiría no escuchar. Todo lo demás es clickbait, las pompas de Kim Kardashian, ¿no? Pero en el caso de la posverdad, con lo que nos topamos es con que las personas no quieren oír esa verdad, ni la verdad relativa al poder, ni la verdad relativa a sí mismas. Y creo que ese es un desafío epocal, digamos, cuyas dimensiones apenas estamos empezando a aquilatar. Insisto, este no es solo un desafío mexicano, creo que es un desafío global. Y creo que los líderes que de alguna manera encarnan este problema, desde luego en primer lugar Donald Trump, pero no es el único, líderes como Vladimir Putin, como Víctor Orbán, como Erdogan en Turquía, en fin, como todo un largo catálogo de estas nuevas figuras, digamos, algunos les llaman populistas, autoritarias, en fin, no nos vamos a poner aquí a hacer la dicotomía. Ese tipo de figuras tienen la peculiaridad de que no odian a los medios. Ese tipo de figuras como Trump adoran a los medios. Lo que detestan es el periodismo. Y creo que esa es una distinción en la que hay que insistir muchas veces. Porque en realidad la lógica mediática les es muy favorable a ese tipo de figuras autoritarias. ¿A qué me refiero cuando digo la lógica mediática? Me refiero fundamentalmente al factor de impacto de la información y también al factor de entretenimiento, por oposición a lo que sería la lógica periodística, en la cual, digamos, lo que impera por un lado es el rigor en el método, en el reporteo, y por el otro lado la veracidad de la información. A veces ocurre que hay proyectos mediáticos o proyectos periodísticos que combinan ambas lógicas, ¿no? Que puede ser información rigurosa y veraz, pero también de un enorme impacto y que también, pues hay que decirlo, entretiene, ¿no? Un ejemplo paradigmático de esto es la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Fue un hitazo mediático y fue un hitazo periodístico. Combinó las cuatro cosas. Tuvo impacto, fue rigurosa, fue veraz y además fue enormemente entretenido, ¿no? Bien, o sea, no tienen por qué estar necesariamente peleadas, pero creo que es muy importante siempre mantener, digamos, tener claridad de que no son lo mismo. La lógica mediática es una cosa, la lógica periodística es otra. A veces se pueden combinar virtuosamente, como en ese ejemplo que les acabo de citar, y muchas otras veces son lógicas que entran en conflicto. Creo que en el contexto mexicano actual también, y dada la historia particular de México con el tema de la libertad de prensa, con el tema de la influencia que puede llegar a tener la publicidad oficial y su importancia en los modelos de negocios de los medios, también estamos en una situación de cambio muy incierta ahora en México. Creo en primer lugar que el tema de la ley Chayote, ¿no? Es bien interesante aprender de lo que ocurrió, porque en realidad fue al mismo tiempo un triunfo y una gran derrota.
El triunfo fue que dos organizaciones de la sociedad civil, Fundar y Artículo 19, interpusieron un amparo ante la Suprema Corte, reclamando que el Congreso de la Unión había legislado, me parece que en 2008 o 2010, en un transitorio que iba a reglamentar el uso de la publicidad oficial para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de esos recursos. Y habían pasado 8 años y el Congreso no había cumplido con la obligación que se autoimpuso en ese transitorio. Estas dos organizaciones de la sociedad civil argumentaron que esa omisión legislativa mantenía una enorme discrecionalidad en el uso de ese gasto y que esa discrecionalidad resultaba violatoria de la libertad de expresión, porque con ese dinero a veces se premiaba o se castigaba a distintos medios según su línea editorial. Hasta ahí muy bien. Sin embargo, el triunfo de este amparo fue que la Corte, en un fallo histórico, porque nunca antes había ocurrido, le dio la razón a las organizaciones y le ordenó, la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Congreso de la Unión subsanar esa omisión legislativa y le dio un terrible plazo de 6 meses para hacerlo. Ese plazo se lo dio, si no me equivoco, en noviembre de 2017. Es decir, que el Congreso tenía que producir una ley que regulara la publicidad oficial durante las campañas electorales. Peor momento para ordenarle al Congreso a que hiciera eso no podía haber. Seguramente la Corte puso el plazo de 6 meses, digamos, por inercia, pero hubo un error ahí táctico tremendo. En primer lugar, porque el Congreso ya estaba, digamos, en despoblado, lleno de legisladores suplentes. Los partidos políticos estaban en otra cosa, estaban viendo sus campañas. Y bueno, es natural que durante las campañas pues nadie esté en el ánimo de pelearse con los medios de comunicación. Entonces, el triunfo de este amparo y la forma en que la Corte lo procesó terminó creando un escenario muy perverso, en el cual, lejos de cumplir con el espíritu, con la sustancia de la sentencia de la Corte, de regular lo que antes era discrecional, lo que terminó haciendo el Congreso fue simplemente institucionalizar la discrecionalidad. La Corte no podía decirle al Congreso cómo legislar, porque eso hubiera violado flagrantemente la separación de poderes. Tenía la capacidad de obligarla a legislar, pero el contenido de la legislación que produjo el Congreso, paradójicamente, lejos de resolver la discrecionalidad, terminó, digamos, legalizándola. Y bueno, enos ahora en la situación donde tenemos esa ley, que bueno, hay distintos personajes de la Cuarta Transformación que en mayor o menor medida se han comprometido a tratar de echarla para atrás. Hay grupos de trabajo, en fin. Esto aunado a los anuncios respecto a cómo se van a reducir los montos que se dedican a la publicidad oficial, parece algo, digamos, moderadamente prometedor. Yo tiendo a ser muy escéptico de este tipo de promesas, pero bueno, me parece que hay un escenario relativamente prometedor. Ahora bien, dentro de esto creo que ha ocurrido también un fenómeno que es muy importante anotar, que es cómo se ha instrumentalizado la idea del chayote, la idea del periodista vendido, del periodista que sirve a una causa por dinero, como una forma de deslegitimar cualquier crítica contra, en particular, digamos, desde el resultado del 2 de julio hacia acá, cualquier crítica contra Andrés Manuel López Obrador o su movimiento. Esto es un problema, porque no necesariamente, yo no tengo la menor duda de que hay un montón de periodistas que sí responden, digamos, a ese arquetipo, ¿no? Pero tampoco tengo duda de que hay un montón de periodistas que no, y cuya crítica es válida, es legítima, es veraz, pero que recurriendo a este estigma del chayote, terminan, digamos, dentro de la misma canasta que los periodistas que hacen exactamente lo contrario. Creo que ese es un tema del que tenemos que tomar nota, porque se ha vuelto muy fácil, es un arma arrojadiza en redes, en prensa, digamos, en todos los espacios de discusión, de comunicación, de opinión pública, pero es un estigma muy injusto
y que además termina por deslegitimar el periodismo que creo que todos quisiéramos ver en mayor medida o en mayor frecuencia. Un periodismo comprometido, no necesariamente con una causa, sino con la verdad. Y un periodismo que haga crítica cuando haya que hacer crítica. Ya para ir cerrando, creo que el contexto de la Cuarta Transformación también nos pone a todos en una situación de mucha incertidumbre por el tránsito de oposición a gobierno que implica respecto al López Obradorismo. En México, por muchos años nos acostumbramos, por razones perfectamente válidas, legítimas, históricas, a que la prensa independiente ha solido ser una prensa contestataria, una prensa crítica. Y en ese sentido, mientras Andrés Manuel López Obrador estaba un movimiento de oposición, pues la prensa terminaba siéndole más propicia a la causa López Obradorista, no necesariamente porque fuera una causa comprometida o favorable al López Obradorismo, sino porque era un crítico del gobierno, ¿no? Pero implícita o explícitamente se asumía, bueno, pues es una prensa de oposición, ¿no? Ahora empezamos a ver, por ejemplo, antes había muchos medios que se les calificaba como una prensa de izquierda. Bueno, vamos a ver ahora que la izquierda está en el poder, si seguimos diciendo que son una prensa de izquierda, o más bien vamos a decir, no, es una prensa de oposición. Y esto me lleva, desde luego, como al elefante en la habitación, que es la portada de Proceso del domingo pasado, ¿no? Cosa que me parece un ejercicio sumamente interesante y revelador en este momento. Yo creo que la portada de una revista como Proceso, y en general la forma en que Proceso hace sus portadas, tiene 3 razones de ser. En primer lugar, la portada es la primicia o el golpe periodístico. Se escoge qué de todo el material que trae la revista va a constituir la cara que le damos al lector. Aquí está nuestro argumento periodístico. En segundo lugar, la portada también es una postura editorial. El medio escoge presentarse con esto. Y siempre en todos los medios hay una discusión respecto a cuál es la postura editorial que estamos asumiendo cuando vamos con esta nota por delante. Y en tercer lugar, la portada también es un argumento de venta. También es lo que la revista decide presentar para tratar de maximizar sus ventas. Porque los medios, y esto nunca tiene que olvidársenos, incluso los medios independientes necesitan ser negocio para sobrevivir. Y si tanto nos molesta que la prensa sea dependiente de la publicidad oficial, pues un medio como Proceso, que ha sido en ese sentido excepcional, porque el Proceso no depende de la publicidad oficial. Proceso vive de sus anunciantes y de sus lectores, y por eso las portadas de Proceso, porque Proceso quiere vender.